Dios les bendiga a todos los presentes que ven este canal y Cap TV. Una vez más, sean todos bienvenidos. Es para mí un gran honor saludarles, estar con ustedes en este espacio. Mi nombre es Julio César Gálvez Castillo y Dios me ha puesto como pastor y quiero compartir con ustedes un mensaje breve que quiero dejar en sus corazones. Un mensaje a toda la comunidad cristiana. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo nos enseña que corramos esa carrera con paciencia. ¿Cuál carrera? Efectivamente, la carrera del cristiano. Qué importante es aprender cuál es el camino del cristiano, cuál es nuestro camino que debemos de perseguir, anhelar y caminar bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Este camino que quiero proyectarte, que quiero mostrarte, consiste en 4 peldaños importantes, 4 pasos importantes que tienen que ver también con la vida del Señor Jesucristo. 4 pasos, 4 peldaños que el Señor Jesús creció, avanzó y logró, cumpliendo así el grande propósito de traer la salvación al mundo. Número 1, primer peldaño, tiene que ver con la sujeción. Tenemos que ser cristianos sujetos a Cristo, sujetos no solamente al Señor, sino que también a nuestras autoridades eclesiásticas. La sujeción nos lleva a un crecimiento como hijos de Dios, a un crecimiento como cristianos, y lo vemos en la misma vida del Señor Jesús. Él estuvo sujeto al Padre, pero también estuvo sujeto a sus padres terrenales. La palabra sujeción significa agarrar algo o a alguien con fuerza, comprometerse a cumplir con algo. Y la palabra enseña en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro nos enseña a estar sujetos los unos a los otros. Lo contrario a la sujeción sería la rebelión. Sería la rebelión que a consecuencia trae condenación. ¿Cuánto cristiano, cuánta persona no ha comprendido este principio tan importante que es la sujeción? La sujeción nos ayuda a ir a crecer a otros peldaños de gloria. En cambio, la rebelión nos hace retroceder, nos hace descender. ¿Hasta dónde? Hasta la misma condenación, que fue lo que le pasó al adversario cuando él estaba en el tercer cielo. Él fue arrojado del tercer cielo por su rebelión. Así, este tema, este consejo bíblico nos enseña a crecer. Dice la palabra en 1 Corintios 15, del 27 al 28, dice: porque todas las cosas, hablando de Jesús, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Padre sujetó todas las cosas a Jesús. Pero dice la palabra, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas. Es decir, el único que no está sujeto a Cristo es el Padre. Pero vea usted lo que dice la palabra. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Significa entonces que Cristo
nos enseña sobre la sujeción. Siendo Dios, Él está sujeto al Padre, pero también el Padre le enseñó a estar sujeto a sus autoridades terrenales. Amigo que me escuchas, vamos a tomar este principio, a ponerlo por obra, que sea parte de nuestro carácter, para que eso forme nuestra carrera como cristianos, la sujeción. Una vez que se logra la sujeción y logra usted aprender a estar sujeto en el camino de Dios y a sus pastores, entonces Dios le va a permitir llegar y subir a otro peldaño, segundo peldaño, que después de la sujeción viene la sumisión. ¿Cuál es la diferencia? En la sujeción se aplica una fuerza exterior, pero en la sumisión se aplica una fuerza interna. Es decir, tenemos que estar sujetos por temor a la autoridad que Dios establece en la iglesia, pero la sumisión me enseña a estar sujeto a la autoridad, ya no por temor a lo que Él representa, sino por amor a Él, por amor a Dios y por amor a mi autoridad, a mi pastor, a mi delegado, a ese gobierno eclesiástico que Dios puso delante de mí. La sumisión consiste en hacer la voluntad de Dios, repito, pero a través del amor. Es cuando el cristiano ha avanzado en su vida cristiana, ha avanzado en su carrera cristiana, al grado de que ya aprendió cuál es su misión. En eso consiste su misión. Ya no tiene que ser empujado, ya no tiene que estar siendo obligado a hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, porque ya sabe cuál es su misión. Y lo hace con amor, lo hace con fluidez, lo hace con gozo y con alegría. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 4, versículos de 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note usted esta experiencia del Señor. Jesús dejó a un lado comida, bebida, sus necesidades personales, con tal de hacer la voluntad del Padre. Eso es su misión. Es cuando hemos aprendido cuál es la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Vamos adelante, vamos a avanzar en el camino del cristiano. Sujeción, después sumisión. Y cuando una persona logra a comprender y a vivir este principio tan importante de la sumisión, es cuando Dios te lleva a otro nivel, a otro peldaño más, que tiene que ver con la mansedumbre. Tercer peldaño es la mansedumbre. La mansedumbre es un principio excelente, es ceder nuestros derechos. Les cito un pasaje muy conocido. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 dice la palabra: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Cuando la Escritura habla de los 24 ancianos, se refiere a la iglesia. Luego dice en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos arrojando sus coronas delante del Padre, delante del Creador, delante de Dios. Arrojar tus coronas, eso es ceder tus derechos también. Eso es dar la gloria a Dios. La mansedumbre,
En eso consiste el caminar de un cristiano, en estar sujeto, en estar sumiso y de ahí crecer a otro nivel más, que es la mansedumbre. Qué difícil es para el ser humano que después de vivir en la rebelión del pecado, en la rebelión del mundo, en la concupiscencia de la carne, ahora sujetarnos a la voluntad de Cristo. Ahora cambiar esa rebelión por una mansedumbre. ¿En qué consiste la palabra mansedumbre? Dice el diccionario común: calidad de manso. También docilidad y suavidad que se muestra en el carácter. Es cuando te dejas moldear por el Señor a través de la palabra de Dios. Es cuando estás dispuesto a cambiar tu carácter. Es cuando estás dispuesto a cambiar ese mal carácter por buenos principios, como es la mansedumbre. Es cuando aprendes a ser dócil y a ser suave, no solamente con el Señor, sino con la gente que te rodea. Así, llevando un cristianismo digno, llevando y creciendo en el cristianismo y llevando la palabra del Señor en tu propio testimonio. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Qué mayor ejemplo del Señor Jesús en cuanto a mansedumbre. Jesús, hombre manso, manso por excelencia. Con cuánta razón Jesús dice en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué cree usted que Él pudo llegar a la cruz del Calvario? Por su mansedumbre. Por su mansedumbre logró llegar a la cruz. Porque Él fue manso, Él no abrió su boca, fue como cordero, como oveja al matadero. ¿Y cuántas veces nosotros nos da trabajo ser mansos? Nos da trabajo ceder los derechos y brota el viejo hombre. Ser manso significa, mi amado hermano que me escucha, ser manso significa morir al yo personal, morir al viejo hombre, llevar la cruz del Señor cada día, ir a la cruz. Y para poder lograr eso, tenemos que llevar una vida en mansedumbre, en docilidad, en suavidad. Pero déjenme mostrarle algo más importante todavía. Cuarto peldaño. La persona que llega a conquistar, que llega a adquirir ese principio de mansedumbre, de humildad en su vida, es cuando logra llegar al cuarto peldaño. Es lo que le va a ayudar a lograr el cuarto peldaño, que tiene que ver con el sacrificio. El sacrificio. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué llegó hasta la cruz? Porque Él fue manso. Fue como oveja al matadero y no abrió su boca, dice la palabra. El sacrificio es el cuarto peldaño al cual tenemos que aspirar todo cristiano. Ese es el camino del cristiano, llegar al sacrificio. Sacrificio significa dar la vida por otro, significa negarse a sí mismo. En Gálatas 2:20, la palabra del Señor enseña diciendo, Pablo habla y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Note usted, el apóstol Pablo aprendió lo que era llegar al sacrificio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánta gente que no quiere pagar el precio del sacrificio? Por la comodidad, por los deseos de la carne, por la concupiscencia de los ojos, por lo que el mundo ofrece. Y ya no queremos sacrificarnos, no queremos sacrificar nada, cuando Cristo sacrificó todo por ti. El apóstol Pablo dice,
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En eso consiste el sacrificio, en morir al viejo hombre, en morir al yo interior. Lo podemos analizar, ver, y note usted qué importante es llegar a este peldaño. Yo le invito, sigas esforzando en lograr caminar en ese camino del cristiano, en el camino del evangelio, sobre todo para agradar al Dios eterno. Dice la palabra del Señor en Filipenses del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos invita que así como Jesús aprendió este principio y lo vivió, nos lo enseñó, que haya también en nosotros el mismo sentir. Y para que tú logres a morir al viejo hombre, hacer morir al viejo hombre, Dios se va a encargar de mandar también algunas personas, así como Judas llevó a Jesús a la cruz. Es decir, Judas tuvo que participar para que Jesús fuese vendido y fuese llevado a la cruz. Dios también va a poner a personas en tu vida para que te lleven a la cruz y hagas morir al viejo hombre, y así podamos llegar a la excelencia. El sacrificio tiene que ver con el bautismo y la muerte de Cristo. Es como Pablo dijo, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras solamente las puede decir un hombre que ha muerto a su yo personal, que ha logrado llegar al último peldaño, a la excelencia que es el sacrificio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para su vida, que te motive a seguir avanzando en ese camino del cristiano. La dejo en tu corazón, la dejo en tu mente para que analices en ella. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.